presentarles en la tarde de hoy a Hugo Reyes, quien acaba de lanzar su libro Cuentos en la Troposfera. Huguito, mi gran amigo, un gusto saludarte. Tremendo libro y te quiero felicitar de antemano porque sé que va a ser un gran éxito. Y tenemos a Sofía Rodríguez Puye, quien es periodista, también es artista, es escritora, y hoy está acompañándonos como parte del equipo que apoyó a Hugo, especialmente en la parte de corrección de estilo, para también presentarnos el detrás de cámaras y todo el proceso de creación y de acompañamiento que hubo detrás de esta obra. Entonces, Sofi, buenas tardes, qué gusto saludarte. Buenas tardes, Germán. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a Hugo. Gracias. Agradezco primero a Germán, que es el que ha hecho posible este encuentro para presentar esta novela de Hugo Reyes. Sin él no estaríamos en esta presentación. Y bueno, de verdad que es un gusto enorme para mí y todo un honor presentar Cuentos en la Troposfera en este formato que es al que nos ha obligado la pandemia por estos días. Quiero decir que no solamente es un gusto por el aprecio y la amistad que le tengo a Hugo desde hace tanto tiempo. Tuvimos la fortuna de conocernos en una revista cultural como colaboradores y esto lo hemos comentado cada vez que nos reunimos, Hugo. Descubrir tu talento para mí fue muy revelador, muy sorprendente. En ese momento escribías por hobby, pero ya nos contarás un poco más adelante sobre esto. Quisiera empezar contándoles a quienes nos acompañan quién es Hugo. Hugo es un colombiano de madre libanesa, nacido en Barranquilla, criado en Cartagena, hijo adoptivo de Bogotá. Fue por muchos años tripulante de cabina internacional en una importantísima aerolínea. Pero también otra de sus facetas es que es licenciado en Filosofía y Letras y escritor con una especialización en creación narrativa. Hoy nos presenta su primera novela, Cuentos en la Troposfera. Es su ópera prima, una obra de ficción donde reflexiona sobre todo este complejo mundo de quienes dedican su vida a la tripulación de los vuelos, al servicio a bordo, a la aviación, que de hecho valga decir que Germán también ha sido tripulante de vuelo, Correcto, sí. entonces por eso le da más sentido a que él esté aquí acompañándonos. Entonces, bueno, quiero agradecer a Hugo por estar con nosotros, por darnos este libro, Cuentos en la Troposfera, así como por el privilegio de acceder un poco como, ¿cómo decir?, como visitantes infiltrados en ese mundo de las cabinas de avión. Y por contarnos además esta historia de una manera para nada superficial, sino muy profunda, precisamente desde la complejidad de esos seres humanos que narras en tu libro, que viven y pasan buena parte de su tiempo en la troposfera. Quisiera también situar un poco a quienes nos acompañan en el universo de esta novela, porque Cuentos en la Troposfera es un libro narrado en primera persona por Andy, que es un tripulante experimentado que se apoda a sí mismo como Enola. Él realiza su último vuelo de su vida laboral, que es un vuelo de 5 horas, que corresponde a las 5 horas que dura el trayecto aéreo entre Bogotá y Nueva York. La estructura narrativa que Hugo nos propone es la de un monólogo en el que Andy le va contando a una azafata principiante, y aquí quiero citar a Hugo, los secretos mejor guardados por las azafatas desde que volaban monomotores hasta ahora que cruzan de un continente a otro como balas distantes y luminosas por la troposfera. En ese vuelo final para Andy e inaugural para esta aprendiz, él trata de transmitirle no solo todas las enseñanzas que una tripulante de vuelo tiene que saber, es decir, todo lo bueno, lo malo y lo feo de la profesión, sino que se vale de 11 historias, de 11 relatos que han ocurrido a diversos colegas y personajes creados también en la imaginación de Hugo, y por los cuales él nos va a ir planteando muchas problemáticas humanas y muchas historias reveladoras. Y aquí viene mi primera pregunta, Hugo. ¿Cómo un tripulante de aviación se convierte en escritor?
Sofi, muchas gracias por esa presentación tan increíble. Cuando uno escucha en boca de otro la descripción de la obra es muy chévere, ¿no? Es como muy sorprendente. Pues mira, Sofi, realmente yo creo que yo me convierto en escritor a raíz de que accidentalmente, cuando estaba estudiando la licenciatura de Filosofía y Letras, mis profesores se dan cuenta de que yo soy tripulante de vuelo, porque llego tarde a una clase del aeropuerto, no me pude cambiar, y eso cambia como completamente toda la ruta del estudio, porque hasta ese momento yo, todos los trabajos que había hecho estaban centrados, eran como muy impersonales, ¿no? Como muy genéricos, ¿no? Cuando los profesores se dan cuenta que soy tripulante de vuelo, ellos me dicen, una profesora específicamente, me dice, no le vuelvo a recibir ningún ensayo si usted no me lo contextualiza en la vida de los azafatos, como me dijo ella, ¿no? Y fue un reto increíble porque yo salí como loco de clase pensando, ¿yo qué voy a contar? O sea, ¿qué voy a hablar, por ejemplo, de Nietzsche con relación a los auxiliares de vuelo o de la literatura antigua española con relación a los auxiliares de vuelo? Pero la tarea era esa, ¿no? O sea, que tenía que contextualizarlo. Y al empezar a ensayar y filosofar sobre la carrera durante los 5 años, empecé a descubrir unos aspectos interesantísimos, ¿no? O sea, fue casi como girar el espejo y empezar a observarme y a observarlos también a todas las personas que estábamos allí. Y empecé a descubrir una dimensión increíble y de ahí nace un ensayo que yo titulé La filosofía del servicio, cuando esa palabra no estaba como muy de moda. Hoy en día se habla mucho de eso, ¿no? De la filosofía del servicio, pero en esa época nadie había hablado de eso, y ahí empieza como la exploración y empiezo yo a hacerme la pregunta. Yo decía, ¿por qué nosotros, que estamos en un mundo tan abundante, tan maravilloso, tan excitante y tan exótico, que estamos prácticamente en el lugar donde la gran mayoría de los seres humanos quieren estar, ¿sí? ¿Por qué somos tan infelices? ¿Por qué nos sentimos que nos faltan tantas cosas? ¿Por qué hay tanta queja, no? Entonces era como el contraste entre la abundancia física y la carencia espiritual. Y ahí empezó, yo creo que ahí en ese instante es que empiezo yo a pensar que hay que escribir una obra, ¿no? Y empiezo a desarrollarme como escritor también a través de la premisa y de la pregunta, ¿no? Que Claro, termina en últimas como cuentos en la troposfera. que ahí precisamente de esa pregunta, como dices tú, surge la génesis de este libro y la voz de su narrador. Ahí tú empiezas a construir a Andy, este personaje que es Sí. central, que además es un narrador muy intenso, que atrapa al lector con esa forma de hablar, que no solamente es entretenida, sino desbordada, desbocada, y que hace tan atractivo y ameno el relato. Yo decía que es un monólogo, pero no es monótono para nada. Al contrario, por la fuerza narrativa, y bueno, él va hablando de otros personajes que van entrando en escena. No es fácil crear y construir una voz narrativa como la de Andy o Enola y sostenerla hasta el final con tanta intensidad, sobre todo que es un personaje muy diferente a ti como autor. ¿Cómo fue construirlo? Sofi, cuando yo empecé con la idea de escribir la obra, digamos que muchas de las historias que están dentro del libro existían o las conocía, me las habían contado, las había vivido también, ¿no? Pero cuando yo empecé a construir el libro, yo dije, esto no puede ser anecdótico, no puede ser una voz impersonal hablando, ¿sí? Y me tomó muchos meses. Yo hice varias versiones de los primeros cuentos, pero no encontraba. Yo estuve perdido varios meses porque no me gustaba, y un día recordé la forma como un compañero me echó la historia, me contó la primera historia que yo escribí para el libro, que fue el cuento del espantaputas, el del fantasma, ¿no? Entonces, cuando yo recordé la forma tan cautivadora como este compañero me lo había contado, que entre otras se llama Andrés en la vida real, eh, yo dije, esa es la forma como tiene que ser contado. O sea, con ese mismo magnetismo, con esa misma gracia que me lo contó él, tiene que ser contado.
Entonces yo empecé como a afinar el oído, ¿no? Como el oído narrativo. Yo decía cómo habla, cómo era que se movía, cómo era, porque Andrés es una persona muy teatral, ¿no? Y junto con eso me di cuenta de que habían dos personajes más que también a través de la historia me habían contado historias, ¿sí? Y dije, bueno, ¿por qué no uno las tres voces, ¿sí? Porque digamos que Andrés era muy teatral, ¿no? Otro compañero que también lo tomó allí, él era con mucho sentido del humor. Él, todos los cuentos que él te echaba, tú te morías de la risa si fueran las cosas más terribles, ¿sí? Y el tercero, era muy elitista. Él era muy elitista, muy fino, muy, ¿no? Los comentarios de él tenían un alto toque clasista también, pero también era muy chistoso. Entonces, digamos que cuando yo logro como escuchar las tres voces y convertirlas en una sola voz, ¿no? Es cuando aparece Énola, ¿no? Que además tiene una historia muy particular, ¿no? Porque el Que nombre no de Énola tenía ese también nombre. aparece. No tenía No, ese no nombre. tenía nombre. No tenía nombre. Enola, Sofi, para contarte un poquito la anécdota, Enola se nos apareció realmente a nosotros en los Estados Unidos. Como pues Hugo y yo fuimos compañeros tripulantes durante tanto tiempo. Una vez estábamos en uno de los museos del aire y el espacio en los Estados Unidos, en el estado de Virginia, cerca del aeropuerto Dulles. Y en esta caminata a través del aeropuerto, viendo el Concorde, viendo el transbordador espacial, aparece como un avión de juguete enorme, plateado, el Enola Gay, que es el avión que soltó las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vemos el nombre de Enola Gay y comenzamos a investigar un poco más e incluso vimos en la descripción del avión que estaba ahí mismo en el museo que el nombre del avión realmente se originaba de que el piloto del avión tuvo a su madre como primera mujer divorciada de su época en su región eh, y al estar sola, alone, el nombre invertido, Enola, y gay, que tiene realmente el significado es feliz, es dichosa, entonces era la soltera feliz, la mujer soltera feliz. Entonces Enola se presenta a sí misma como una figura histórica que es capaz de ser bella, pero a la vez de convertirte en su Hiroshima personal, como se introduce ella misma en el texto. Entonces Enola se montó con nosotros al avión desde los Estados Unidos y nunca regresó hasta a su país. Se quedó con nosotros en Colombia y se convirtió en el personaje principal de este libro. Claro. No, es increíble. Esa es una historia muy curiosa y como dice Germán, que ustedes compartieron esa experiencia del momento realmente en el que nació el nombre el alias El alias de Enola, sí. que es Énola. Y esto nos sirve para hablar también un poco de lo que es el oficio del tripulante, porque esa es la esencia también del libro, ¿no? En alguna frase, precisamente de Cuentos en la Troposfera, Hugo dice, habla de ese oficio como de un exilio de 5 estrellas a 1000 pies de altura. Y Hugo, hablas de la gran tentación que ha sido para muchas personas del oficio verse de pronto en ese mundo de privilegios, de viajes, de hoteles de lujo, que también puede convertirse en un mundo del desmadre, del vivir, de experimentar, de no frenarse ante nada, que puede ser interesante, pero que tú haces caer en cuenta que también puede volverse una ruina, ¿no? Tiene una cara. Háblanos un poco de la troposfera, cómo se vive allí, qué es ser tripulante. Sí, la troposfera, como en el libro se explica, es como la autopista por donde transitan los aviones, ¿no? Entonces la troposfera tiene la particularidad de que al moverte a la velocidad que vas, que son casi 1000 kilómetros por hora, ¿no? Tú cambias de horario, cambias de país, la luz, digamos los tiempos de luz, por ejemplo, pueden ser muy cortos como pueden ser muy largos, ¿no? Entonces, digamos, yo siempre he pensado que el habitar en ese sitio tiene que alterarle a uno un poquito la conciencia, ¿no? O sea, el hecho de que tú estés aquí en Bogotá hoy
y que mañana abras la puerta y estés en París y te quedes 3 días y entres en contacto con esta cultura fantástica, con la comida, con el arte, con la moda, ¿no? O sea, con ese savoir-faire, ¿no? Y tú de pronto volver nuevamente acá y encontrarte pues con la realidad de tu vida, ¿sí? Donde vives, la familia que tienes, ¿sí? La realidad cultural del país nuestro, ¿no? De América Latina, que es tan distinta a Europa, ¿no? Entonces llega un momento en que uno se desorienta completamente, ¿no? Y empieza a habitar un mundo que es más ilusorio, que es más inventado, ¿no? Y cuando hablo del exilio es que lo terrible es que uno ya no termina viviendo en ninguna parte, porque pues tú eres de allá ni eres de acá, ¿sí? Tienes acceso a muchos lujos y muchas cosas que tampoco son los tuyos, los que tú realmente no puedes pagar, ¿no? Entonces uno termina conectándose con eso a un estilo de vida que además es tremendamente adictivo, ¿no? Porque cada vez se siente que uno necesita más y que uno quiere más en la medida que uno se desconecta como de su propia realidad, ¿no? Entonces para mí la troposfera es una alucinación total, ¿no? Es Claro. algo estrambótico, inclusive. Y es algo en lo que ocurren precisamente, o de donde surgen un montón de historias que es las que tú tratas de contarnos. En ese diálogo precisamente que tiene Énola, yo decía un tripulante experimentado con una novata pues en el oficio del vuelo, hay algo que es interesante también y es que se te convierte como en una manera de contar al país nuevamente. Énola ha vivido en la época dorada de la aviación, que ya no volveremos seguramente a ver de nuevo, que es la época de los 80, 90, cuando el servicio a bordo era extraordinario, los uniformes, todo este despliegue, y le está contando, tratando de transmitir su saber a esta aprendiz de tripulación, Ujú. que es una millennial, digamos, que ella no ha Sí, vivido todo eso, ha estado en otra época, y Enola aprovecha para contarle la Colombia de esa época, de los 80, de los 90. Tú acudes a episodios que vienen desde el incendio de la Torre de Avianca, el holocausto del Palacio de Justicia, el narcotráfico, Pablo Escobar, el M-19, la época de las bombas, el proceso 8000. Es decir, pasas por una serie de episodios. ¿Por qué te pareció importante incluir eso? Cuéntanos un poco ese universo de Colombia, cómo lo introduces en los cuentos troposféricos. sí, él cuando se acerca a ella, que se llama Doris, y que ese nombre es intencional, les voy a contar por qué, porque tiene, digamos, dos sentidos. Él le dice, tú naciste cuando todo lo importante ya había pasado, ¿no? Hoy en día tu vida son una cantidad de pantallas mentirositas, ¿no? Hablando pues de que hoy en día estamos pegados de los celulares, de las tablets, de los laptops, ¿no? Entonces yo creo que él intenta contarle desde esa forma tan particular como él cuenta, ¿sí? Todo ese mundo tan complejo de los años 80, 90, ¿no? Todo lo que se vivió en Colombia y que también para los tripulantes de esa época la vida de estar a bordo de un avión era increíble porque era una manera de escaparse, ¿no? Digamos que uno se iba por varios días, inclusive por 8 días, y yo recuerdo que era como un descanso, ¿no? Cuando tú lograbas salir de este mundo tan lleno de bombas, de violencia, de inseguridad y todo, y terminabas por allá en un hotel lujosísimo en Europa, en Frankfurt, yo no sé, en París o algo, viviendo una vida que era como tan tranquila, que no era insegura ni nada, ¿no? Entonces, yo creo que él también le cuenta todo eso porque quiere que ella se contextualice, ¿no? Y entienda también lo que era la realidad de la época, el contraste, ¿no? Además que él lo cuenta de una manera muy particular, o sea, él va a lugares comunes de la historia de Colombia, que los hemos escuchado, los hemos visto ser narrados de muchas formas, y él lo cuenta de una forma muy, muy fresca, ¿no? Y como muy directa, ¿no? Como muy como él los ve, Así es. sí. Así es, sirve de repaso y de reflexión realmente
de muchos momentos importantes. Además que también tú mencionas cómo los tripulantes de vuelo se convirtieron en un momento dado es decir, los aviones mejor, se convirtieron en territorio de lo que estaba pasando en Colombia. Las bombas alcanzaron a tocar los aviones, las grandes figuras del país, los candidatos presidenciales, toda Colombia desfilaba por los aviones y ahí sucedían una cantidad de cosas que de alguna manera tenían que ver con los grandes problemas que afectaron al país en esas décadas. Sofi, y si te Claro, das cuenta, dentro del libro, una de las características es que Énola lo cuenta sin tomar partido, simplemente nos permite transitar por esta memoria sin necesidad de tomar un partido específico o juzgando si fueron eventos buenos o malos o necesarios para el desarrollo de la historia del país. Simplemente los cuenta como un narrador y eso lo hace aún más transparente en su proceso de narrativo. Claro, eso es totalmente cierto lo que dice Germán. Siendo que no es el foco central de las historias que cuentas, se cuenta como un telón de fondo de lo que era el país en ese momento y ella lo repasa bastante bien, como dice Germán, sin tomar ningún partido, pero contando casi como alguien que ya hace sus dictámenes sobre lo que fue la historia, ¿no? Eso es muy cierto. Yo quería también que habláramos, porque sé que el tiempo nos pasa muy rápido en estas presentaciones, del tema del amor, que el tema del amor es transversal a toda novela tiene que tocar el tema del amor. Y obviamente Cuentos de la Troposfera se inspira en muchas historias, amores, y yo hablando con Hugo incluso en otras ocasiones de esta novela, le decía que la visión del amor de la novela es muy particular. Yo diría que es una visión compleja. Aquí tengo incluso anotadas frases del libro en las que dices, el amor sí que ha hecho estragos por aquí, cuídate de él como de la peste. Lo decían las abuelas, de eso tan bueno no dan tanto. Hablas de un mundo de relaciones también al estilo Frankenstein, como construidas un poco con mil pedazos de cosas. Es decir, el amor como algo que siempre se le atraviesa algo, ¿no? Siempre hay algo difícil, siempre hay un hecho que complica la situación y frases hasta tragicómicas como estas. Tú ya deberías saber lo único necesario de saber acerca de los hombres, que son malos y además mentirosos. Esa plaga es sabrosa pero terrible. ¿Cuál es tu reflexión del amor en los tiempos actuales? Bueno, la visión del amor que la obra maneja, pues es realmente un poquito trágica, ¿no? Porque es que si tú te das cuenta, una de las cosas que pasa en la troposfera es que tú tienes acceso a una cantidad de personajes, de situaciones, ¿sí? Hay unas oportunidades que una persona del común no podría tener, ¿sí? Digamos, una persona que está viviendo en su país, en su barrio, en su oficina, en su grupo familiar, digamos que tiene acceso a ciertos tipos de relaciones, ¿no? No quiero decir que no sean importantes o no, porque también lo son. Pero cuando tú te montas en la troposfera, tú terminas conviviendo con toda la fantasía, ¿sí me entiendes? O sea, tú te cruzas con políticos, con artistas, con reinas de belleza, con intelectuales, con millonarios, con mafiosos y con guerrilleros, ¿sí me entiendes? O sea, es toda una, Una un fauna, catálogo completo. Dime. una fauna humana. Exactamente, entonces, pero así como parece increíble, sí, el que se te facilita el acceso a esos personajes tan fantásticos y con quien a cualquiera de nosotros nos gustaría tener un romance, ¿sí? Al mismo tiempo está siempre que no hay permanencia, tú siempre estás saliendo de un lugar para regresar de un lugar, entonces nunca estás, ¿no? Claro. Entonces uno va por momentos, ¿no? O sea, como que la felicidad por momentos, ¿no? La alegría como por momentos, tú vas y vuelves y el reclamo que todas las personas nos hacen o que le hacen a los tripulantes es que tú nunca estás acá, ¿sí? Tú siempre te vas. O sea, como que no hay tiempo para conocerse, para construir, o sea, ¿sí?
porque digamos el tiempo y la permanencia es importantísimo para que las relaciones humanas fructifiquen, ¿no? Claro. Entonces todo es como rápido, ¿no? Como instantáneo, ¿no? Como abriendo regalos, papeles de regalos, botando cajas, abriendo papeles, ¿no? Entonces a lo último la soledad es muy profunda, porque tú no logras como esa conexión. Por eso el final de la obra habla mucho del destiempo, ¿no? De que tú llegas antes o después, cuando tú estás preparado, el otro no lo está, ¿sí? O ninguno de los dos. Entonces es un poquito como desolador, ¿no? Y parte del gran problema que los tripulantes tienen son las relaciones afectivas, son muy malas, no son buenas, o sea, son tóxicas inclusive, ¿no? Sí, Casi incluso todos hablan de eso. siguiendo por esa línea, hay un capítulo que se llama La Luminosa, que es uno de los capítulos más fuertes en ese sentido, en donde tú pones toda la carne en el asador de las reflexiones contundentes que quieres dar sobre muchas cosas y hablas, ahondas el tema de las relaciones humanas y también de los estereotipos de género, de la diversidad malentendida. Hay una parte allí que es donde como que aterrizas, para usar términos de la aviación, tu filosofía del ser humano. ¿Cómo fue también un poco plasmar eso en el libro, no? Sí, yo siempre he tenido una inquietud con relación a los seres humanos, a todos. Nosotros es que siempre he pensado que somos seres afectivos, o sea, realmente nosotros somos felices donde nos sentimos apreciados, aceptados, ¿sí? Y queridos por lo que somos, ¿no? No por lo que se supondría que tendríamos que ser o por lo que la sociedad supone, ¿no? Que es el valor de un ser humano. El libro estuvo mucho tiempo circulando entre Hugo, Sofi y algunas otras personas que participamos en el proceso de revisar y pues acompañar, porque realmente el texto tiene un único autor que es Hugo y toda la fortaleza creativa que él imprime a este libro. Pero no sabíamos cómo lanzarlos. Esto se movió entre publicaciones, editores, y finalmente un día decidimos, bueno, vamos a lanzar esto por el medio que podamos y utilizamos el servicio de Amazon. Para quienes no conocen el sistema, Amazon te permite descargarlo a través de diferentes aplicaciones para tu lectura. No es necesario tener el sistema Kindle. Kindle puede ser solamente una aplicación o un software que se baja en el computador para poder hacer la lectura, pero es compatible con cualquier tipo de sistema de lectura que la persona pueda o desee utilizar. Entonces, para las personas que estén interesadas en adquirirlo, el libro está publicado en Amazon. También se puede pedir como copia física. Pues infortunadamente se publica en Estados Unidos y el envío tiene un costo importante, pero para quienes quieran tener la copia física también lo pueden pedir o a través de las aplicaciones que son compatibles con Kindle. La verdad es que es también una forma de acceder a este libro a un excelente precio y pues estamos introduciendo a Hugo al mundo de la tecnología, que siempre Hugo ha estado como tan cerca de los temas tecnológicos, a pesar de estar siempre en su troposfera personal. Sí, no, pues magnífica esa promoción del libro para que sepamos también cómo adquirirlo. Yo quería simplemente cerrar invitando a que lean Cuentos en la Troposfera, porque es una suma de vivencias humanas muy desafiantes. Y bueno, es un libro que se lee muy fácil, por lo que tiene mucha perfección escritural, hay una gran velocidad del relato, la belleza de las imágenes, que yo le he dicho mucho a Hugo, él se recrea en el lenguaje, eso es clave para que la lectura sea amena y es una gran opción para que leamos en estos tiempos en que necesitamos volar con la imaginación hacia otros lugares, momentos y emociones. Que sea la ocasión para agradecerte, Hugo,
Bueno, sí sabes que dos de mis primas francesas son tripulantes de vuelo, ¿no? Clémence y Charlotte. Ambas han trabajado en una importante aerolínea, así que se los voy a recomendar o hacer llegar. Sí, sí. Y bueno, agradecerte por darnos esta cascada de imágenes inolvidables y esta recreación con el lenguaje. Yo quiero cerrar es con una frase del libro para que se antojen un poquito de la lectura, que dice así: en alguna parte leí que los aviones viajan por la troposfera, una autopista invisible que permite volar rápidamente hacia el lugar de destino. Pero mientras abajo amanece y anochece en periodos normales, aquí arriba se altera la secuencia. Se pueden tener noches de 8 horas y soles como de 25. Jugar con el tiempo debe traer sus consecuencias, generar eventos e historias, cuentos troposféricos, diría yo. Estos solo suceden aquí, donde se enloquecen los horarios y se enrarecen las atmósferas. Ok. Coincidencialmente en esta época de pandemia en la que estamos y en esta época de encierro en la que estamos casi que en el planeta entero, en diferentes momentos de la pandemia, el prólogo de tu libro se llama Encierros. Créeme que no podría ser más oportuno porque de pronto es la sensación que muchos de tus lectores tienen en este momento. Sé que escogiste un párrafo de encierros para compartir con tus espectadores y nos gustaría mucho que lo leyeras y que nos expliques un poco por qué elegiste este párrafo y qué significa encierros para ti. Correcto. Voy a leer el párrafo, es el último párrafo de encierros del prólogo y luego les explico por qué me llama tanto la atención el párrafo, ¿no? El párrafo dice así, dice: ahora, cuando ya he recogido la última copa, el último mantel, las cumbres nevadas de los Andes se deslizan muy abajo del avión, parecen helado de vainilla. Estoy a bordo de la aeronave a donde siempre quise escaparme. Salté más alto y más lejos que el gato de la cuadra. Soy el mirón que observa desde una tiza que raya la pizarra del cielo. Pero ya lo sé, no puedo huir. Los aviones siempre vuelan, pero con las puertas cerradas. A mí este párrafo me gusta mucho porque la obra lo que intenta, o sea, la premisa profunda de la obra es cómo al uno subirse en ese avión que viaja por la troposfera, uno cree que se puede escapar de uno mismo, ¿sí? Que al llegar a ese mundo tan fantástico, con tanta oferta de cosas que son las cosas con las que hemos soñado todos los seres humanos, creemos que vamos a ser libres, ¿sí? Pero la realidad es que en ese avión estamos todos encerrados. De acuerdo. No, Sí, interesantísimo. Esto es solo como para mostrarle al público el nivel de profundidad que pueden llegar a tener las reflexiones tuyas y pues de Énola, por supuesto, en esa voz espectacular que tiene. Y la idea era que nos contaras un poco el significado de encierros. Muy oportuno porque de pronto muchos de los que estamos hoy encerrados o en cuarentena, en realidad tenemos la oportunidad de ser libres y como lo decía Sofía en la introducción, a través de la lectura que nos permite viajar a destinos exóticos y vivir experiencias increíbles. Entonces, muchas gracias por esa lectura. gracias, hermancito. Muchas gracias a Germán, a Hugo, Maravilla. a todos los que están con nosotros. Yo creo que fue el mejor Sofi, cierre, muchas gracias. Sofi, qué maravilla. Muchas Huguito, gracias, pues, Sofi. Hugo, muchos éxitos con ese libro. Ahí pues mucha gente te estará contactando para hacerte preguntas. Esperamos mucho más de ti como autor, esos futuros escritos que seguramente nos deleitarán y nos transportarán a situaciones y a experiencias increíbles. Entonces, te felicito por este lanzamiento y aquí estamos para apoyarte y seguir descubriendo tu talento. Gracias, hermancito y Sofi, muchas gracias. Súper delicioso hablar con ustedes. Gracias.